Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana dentro de nuestro podcast Finec Talks, y voy a saludar a nuestra invitada hoy, Pilar Vila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. No, encantado nosotros, encantado nosotros. Pilar es responsable de marketing y comunicación de SOES en España y especialista en temas de sostenibilidad. Así que, mucho, vente con nosotros, vente a nuestro estudio y charlamos un poco de esto, ¿no? Encantada, es mi tema preferido, o sea que encantada de hablar un poco más. Porque vamos a ir por ahí, ¿no? Planteábamos en el podcast, para que no lo haya escuchado, recuerdo puede ir a iVoox, Spotify, donde quiera, y encontrar el podcast Finec Talks. Oye, vamos a ver cómo de verdad se puede invertir de manera sostenible. ¿Pero se puede de verdad o no? Pero vamos, absolutamente y 100%. Lo que pasa es que lo que hace el tema complicado es que no hay una única manera de invertir de manera sostenible, porque mucho de la sostenibilidad es subjetivo y entonces en cuanto entran en el juego cosas que no son tan universales o válidas para todo el mundo, la historia se complica. Entonces no hay una única manera de hacer las cosas, no hay una única respuesta que satisfaga a todo el mundo. Lo que creo que es cuestión es de plantear bien las preguntas y asegurarte que las respuestas que te dan te satisfacen, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero no por eso es inabordable. Hay que saber explicarlo bien y saber qué se puede conseguir con una inversión sostenible y luego qué grado de sostenibilidad tiene esa inversión, porque ahí como puedes invertir con distintas intensidades de sostenibilidad, podríamos decir. Sí, porque al final la gente que te dice un poco, ya, pero yo cómo elijo, o sea, ¿cómo sé si esto de verdad es sostenible o no? O sea, al final vosotros, desde las gestoras, no sé, ¿qué ratios o qué medidas son las principales que utilizáis para verlo? Es complicado. A ver, hay un marco de reporte fundamental que es como lo de la inversión ESG, ¿no? Esto o ASG en español, ¿no? Como que tú puedes intentar como reportar cosas concretas de cómo tu inversión afecta o está influida por la parte medioambiental, por la parte social o por la parte de gobernanza. Y eso es como un marco que te da como un poco visión de oportunidades o de riesgos, ¿no? O sea, hoy en día, si tú eres una empresa que estás en un sector, pues yo qué sé, de textil, por ejemplo, pues estás muy expuesto al tema social, a que en tus fábricas no se estén respetando los derechos humanos cuando estás operando de repente en los países emergentes, por ejemplo. Pues esas medidas de la A, la S y la G te permiten como en campos concretos ir reportando y viendo hasta a ti dónde te satisface. Pero bueno, eso es solo una manera de hacer las cosas. Tú puedes hacer básicamente como 4 enfoques. Yo creo que es creo que es como la gente debería plantearse, ¿no? Y vamos a ir de menos a mayor intensidad, como decíamos antes. Lo más básico sería la exclusión. Es decir, yo tengo unos valores muy marcados y no quiero contribuir con mi dinero a ciertos sectores de la economía, por ejemplo, y eso es lo que se llama la exclusión. El siguiente nivel podría ser esto de integrar factores ESG o ASG, de manera que tú puedas calibrar un poco más bueno, y luego tienes otras herramientas cuando haces integración de factores ESG, que bueno, como por ejemplo el engagement o el accionario, el ejercicio de la propiedad activa y demás, que eso es un tema súper importante que no puedes hacer con la exclusión, ¿no? Que solo puedes hacer si ya eres accionista en una compañía. O sea, eso es para entenderlo. La exclusión es directamente no quiero invertir, pongamos, Claro, en tabaco, no compro exacto, no compro tabaco y nunca voy a influir en la industria del tabaco. Si de repente, por ejemplo, con el tema del petróleo integras factores ASG, tú puedes sentarte en la junta de accionistas de Repsol y decir, Repsol, quiero que me presentes un plan de descarbonización a corto, medio y largo plazo. Y puedes hacer lobby, puedes hacer presión y puedes conseguir cambios. Luego estaría a lo mejor la inversión temática, que hemos visto muchos pues, fondos de transición energética, relacionados con el sector salud. Y ya en última instancia, la sostenibilidad más heavy sería la parte de impacto. Y entonces ahí tú tienes siempre intención de tener un resultado, una rentabilidad financiera positiva, pero el fondo tiene que haber estado diseñado también con la intención de cumplir un objetivo social o medioambiental. Entonces, bueno, tienes como toda esa cadena entonces yo creo que ahí es más fácil que tú digas, oye, pues no todo tu dinero a lo mejor tiene que estar con un objetivo social o medioambiental concreto, pero a lo mejor sí que todas tus inversiones quieres que integren esos criterios
de sostenibilidad que decíamos antes. No todo tiene que ser temático. O sea, de la misma manera que tu cartera está diversificada por clases de activos, también puede estar diversificada por intensidades de sostenibilidad. Es verdad que ahora, por ejemplo, con la regulación SFDR nos han dado a las gestoras como una manera de clasificar nuestras inversiones, pero que se ha demostrado que se ha quedado un poco como corta, porque los artículos 8 y 9, que no sé, bueno, a lo mejor no vamos ni a entrar ahí, pero vamos Pero bueno, son los que te dicen un poco que si Exacto. el 9 sí tiene un objetivo, ¿no? Exacto. Tiene el 8 es que tiene que incorporar características de sostenibilidad y el 9 tiene que tener como un objetivo. Y lo que pasa es que luego todo lo 8 resulta que ya no es válido para luego las preferencias de sostenibilidad, porque hay algunos que son un poco básicos, como decíamos antes, o sea que a lo mejor solo con excluir pues no estás solucionando el problema, ¿no? Entonces, bueno, y luego los 9 también hay diferencia de criterio de lo que está ahí o lo que está mal, o sea, no bien o mal, pero de lo que está ahí o lo que no está ahí, pero bueno, se ha confundido un poco estos artículos con etiquetas, y no son etiquetas, son simplemente un ejercicio para que las gestoras expliquemos cómo estamos clasificando y cómo lo estamos explicando y cómo lo vamos a demostrar. O sea, es un ejercicio de divulgación, pero no de etiquetado. Claro, es que en realidad yo creo a los consumidores, a los inversores, lo que nos gustaría es tener un sistema de etiquetas, ¿no? Yo voy a comprar al supermercado, tengo el Nutri-Score entonces ya luego yo decido si quiero meterme en algo que Total. es pero o voy a comprarme un frigorífico y ya he decidido yo si me quiero comprar uno que gaste, pero me lo ponen fácil, aunque sea imperfecta esa clasificación, ¿no? ¿Tendremos algo así? ¿Tendremos un Nutri-Score o algo así? Se está trabajando. Lo que pasa es que incluso el Nutri-Score hay veces que es un poco pues como tú dices, que es imperfecto. Entonces, hay veces que tú ves como que el jamón serrano sale fatal en Nutri-Score y otras cosas que te consta que no son tan sanas o tan saludables tienen buena nota. Entonces, en cuanto empiezas a cuestionarte la etiqueta, otra vez puede haber problemas. Entonces, las etiquetas, cuando las hagan veremos si nos encajan, pero y fenomenal, y que simplifiquen y te da un punto de partida. Lo que pasa es que no va a ser suficiente. O sea, esto pues va a ser como el Nutri-Score, que te puede dar una pista, pero tú al final te vas a tener que aprender a leer los ingredientes y a interpretarlos. Y luego saber lo que a ti te va bien y lo que a ti no te va bien. O sea, los hidratos de carbono en sí no son malos. O sea, tú sabrás en el resto de tu dieta cómo te encaja. O sea, por ejemplo, cosas que se miden en la inversión sostenible, pues hacer experimentos con animales. Es que no para todo el mundo, no está ni bien ni mal. Un porcentaje concreto de mujeres en los consejos. Es que no son cosas que son discutibles, son subjetivas, claro. No son válidas para todo el mundo. Incluso hay veces que una misma compañía en un fondo concreto tiene sentido que esté y en otro no tendría que estar. Entonces, por mucho que haya etiquetas que son bienvenidas y todo el mundo agradece un poco que te den pistas, nadie nos libra de la responsabilidad de entender en qué estamos invirtiendo. Y eso es un trabajo que hay que hacer, bueno, que todo el mundo, se pueden poner facilidades, claro, pero que hay que hacer de manera individual. Claro, de momento fíjate lo que has dicho, ¿no? Que esto de artículos 9, 8 y 6, que es lo más parecido a etiquetas, en realidad no lo es una forma de regulación, pero claro, y hay que mirarse. Claro, habrá mucha gente que dice, oye, yo no tengo tiempo para ponerme a mirártelo, los asesores antes no tenían esa obligación, pero ahora sí, ¿no? Con los cambios que ha habido este verano en regulación, ahora el asesor sí tiene que saber un poco, ¿no? O sea, tiene que haber una conversación con el asesor. Totalmente. ¿No? Tiene que hacer como tiene que hacer en el test de idoneidad y en los updates que vayan haciendo regularmente, le tiene que preguntar por sus preferencias de sostenibilidad. Y en realidad es que el asesor es un poco un psicólogo del inversor, de su cliente. Entonces, tiene que conocer su manera de ser, bueno, aparte de como todas las partes más técnicas de su perfil de riesgo, su tolerancia y sus objetivos y demás, también está bien que sepa qué le preocupa y qué le importa a su cliente. Entonces, hay veces que es verdad que como la regulación es complicada, a ver, yo entiendo que sentarte y ponerle a hablar, a un señor que nunca ha oído hablar de taxonomía, de PIAs, de no sé qué, pues asusta un poco. Entonces, hay que trabajar un poco el mensaje, pero es una conversación que va a estar súper enriquecida, porque en realidad va a conocer mejor a su cliente. Y yo creo que los inversores, hay algunos que están un poco, pues es como que te apabulla tanta información, no sé qué, y te genera como estrés, pero en realidad es impresionante saber el poder que puede tener para la sostenibilidad tus inversiones, siendo
esfuerzo mínimo. Es verdad que haces un esfuerzo de educación importante, pero estamos todo el día educándonos en cosas que no sabíamos antes y que de repente por H o por B son, ¿no?, como conversaciones del día a día. Entonces es verdad que si haces esta labor paulatina, poco a poco, pues el primer día no te sonará de nada, luego poco a poco te irás familiarizando con los términos y podrás tener conversaciones más profundas y más interesantes y encima vincularte más con los productos en los que estás invirtiendo. Porque la primera pregunta que le tiene que hacer relacionada con sostenibilidad es si quiere invertir de manera sostenible o no, ¿no? Que si yo tiene imagino, preferencias de sostenibilidad, sí o no. Eso, si tiene preferencias, que yo imagino que todo el mundo dirá que sí, ¿no? Decir, yo lo que quiero es cargarme el planeta, ¿no? O sea que... No, total. A ver, yo espero que todo el mundo diga que sí, pero luego también hay mucho escéptico. Y luego, que tampoco, o sea, que el sí o no es muy básico, o sea, es lo ideal sería profundizar un poco más y que tengas una conversación interesante y profunda con tu asesor. Y luego hay todavía gente que es escéptica, y que está tan saturado de todo esto y que es como desconfiada por naturaleza que no, a mí lo único que me interesa es que mi inversión sea rentable, ¿no? Entonces, importantísimo desechar, desterrar, erradicar ya el pensamiento de que la inversión sostenible no es rentable o es menos rentable, o sea, esto ya fuera. Por mucho que este año lo que más haya subido haya sido las petroleras o las materias primas o cosas como puntuales, no cabe, o sea, es sentido común, o sea, las empresas que no tengan en cuenta la sostenibilidad no van a ir a ningún lado, no tienen recorrido. O sea, hoy en día es mucho más probable que te vaya bien una inversión con una compañía que tiene súper interiorizado el mensaje, que sabe que no puede contaminar, que sabe que puede proporcionar una solución a un problema, porque si no es que le van a castigar los gobiernos, los reguladores, la sociedad. O sea, al final tendemos todos hacia ahí y en el fondo la inversión es una cuestión de largo plazo y como no abracen este futuro, no tienen futuro. ¿Qué más tiene que saber ahí el inversor en temas de sostenibilidad, sobre todo en la relación esta con el asesor que estamos viendo, ¿no? Porque yo me pongo mucho en el papel de ese inversor que dice que no tengo tiempo para esto. ¿Qué más tiene que saber cuando va a sentarse con un asesor? Porque responder a la pregunta si tienes preferencias de sostenibilidad es fácil, pero no sé si tiene que saber algo más. Ya, es que es complicado porque la regulación ahora te hace como expresarte en unos términos que a lo mejor son un poco complicados, como son la taxonomía o las PIAs que decía antes, o la inversión sostenible de acuerdo a la definición de SFDR. Entonces, yo creo que claro, le das unas cosas como tan técnicas que te pierdes un poco en lo que realmente te interesaría saber a ti, que es, ¿yo qué puedo conseguir con esta inversión? ¿Qué consigo? ¿Cómo sé que esto está siendo realmente sostenible? Y lo que te decía antes, no todo tiene que ser que con tu inversión estás solucionando un problema de acceso a conectividad en un país del tercer mundo, que está fenomenal y es necesario, pero a lo mejor no toda tu cartera tiene que estar enfocada en buscar una solución, pero si toda tu cartera desde luego está enfocada en dejar de ser un problema, eso es la bomba. Y eso sí que se puede conseguir con unas inversiones sostenibles que a lo mejor simplemente integran criterios ASG y ejercen la propiedad activa de una manera contundente como explicábamos antes, ¿no? Entonces tiene que saber qué puede conseguir con su inversión. Y eso es una pregunta súper razonable y que tiene respuesta relativamente sencilla. ¿Qué os están contando ahí los asesores? Porque esto empezó en agosto, 2-3 de agosto, quiero recordar, la obligación esta de empezar a hablar con el cliente de esto. Han pasado ya casi 6 meses. ¿Qué os están contando? Pues ves de todo. Ves de todo. Sabes los que están haciendo como el cumplir por cumplir y luego otros que lo tienen más metido en su ADN y que lo tienen interiorizado desde hacía muchísimo más tiempo y que entonces están teniendo pues esas conversaciones más enriquecidas porque muchos además ya las estaban teniendo antes. Entonces se nota mucho, o sea, se nota mucho como cuando alguien lo interioriza porque cree en ello y quien está haciendo como cumplir unos mínimos. Pero bueno, no pasa nada. Esto es un viaje y hay que ser humilde y hay que pensar que esto es poco a poco y que va más y que es imparable, o sea, no hay tutía. O sea, dentro de nada, es que yo quiero pensar que dentro de nada todo será sostenible, no todo será impacto, pero sí todo sostenible. ¿Los asesores tienen claro lo que pueden conseguir los clientes con sus inversiones? Pues supongo que unos más que otros, pero vamos... como te digo, yo creo que lo están aprendiendo y también hay una cosa que es que hay cosas que se pueden hacer ahora que antes no se podían hacer. Hay impactos que ahora se pueden medir
que antes no se podían medir. Y entonces en esto juega a favor, pues por ejemplo, la regulación, que ahora todas las compañías y cada vez más están obligadas a divulgar datos pues de cuántas emisiones emiten, o sea, sus emisiones, cuánto contaminan, cuánto reciclan. Están empezando a estar obligadas a divulgar todos esos datos de una manera comparable. Nosotros, las gestoras, podemos empezar a interpretar esos datos también porque hay una tecnología que te permite trabajar esos datos. Entonces, se está trabajando para que esté muchísimo más claro que lo que se puede conseguir y lo que no, porque es verdad que hay mucho escepticismo porque a veces todo es como un poco etéreo, ¿no? Ay, sí, ¿sabes? Y entonces hay gente, te digo, o sea, a mí no me gustan los escépticos por definición, los negacionistas no, pero entiendo que haya un pensamiento crítico y es positivo para todos. Entonces, bueno, si tú les das, aunque la sostenibilidad sea subjetiva porque depende mucho de la persona, hay datos científicos que pueden servirte a ti para dar respuesta a tus inquietudes de sostenibilidad. Con lo cual por ahí lo vas midiendo. Claro. Hablas de los escépticos y para terminar, se habla mucho también del greenwashing, ¿no? Porque al final, lógicamente, hay mucho interés en que la sostenibilidad salga adelante, pero también mucha gente que quiere posicionar su marca del lado de la sostenibilidad y que muchas veces no necesariamente hay una convicción, ¿no? Sí, Pues, sí. entonces, ¿cómo se evita al final este famoso greenwashing? Yo te diría dos maneras, con formación y con información. O sea, por un lado, la información tiene que estar disponible, pero lo que pasa es que tú tienes que tener capacidad para interpretarla. Entonces, para nosotros las gestoras, el mayor riesgo que corremos reputacional es el greenwashing. O sea, que te acusen de hacer greenwashing te la pida, o sea, nadie quiere verse ahí. Entonces, yo no sé desde luego cómo hacen los demás, pero desde luego en nuestra casa somos súper cuidadosos de no tener que dar pasos atrás cuando estás promocionando un producto o categorizarlo como más sostenible de lo que es para luego tener que desdecirte. O sea, que yo creo que se nota bastante quién lo hace como más en serio, como lo que te decía antes, como por convicción, que por cumplir o por marketing, siendo yo la de marketing, ¿no? Pero vamos, o sea, es importante saber explicar por qué haces las cosas, porque hay veces que te acusan o que hay acusaciones de greenwashing como mal fundadas. No, este fondo es artículo 8, pero tiene una petrolera. Pero ¿y por qué no? O sea, a ver, si tú tienes lo que decíamos antes, si tú estás sentado como accionista en esa compañía, estás impulsando el cambio desde dentro, estás teniendo un impacto real, pues a lo mejor estás eligiendo la buena compañía, ¿por qué no va a estar en tu cartera? A lo mejor puede que en donde no deba estar es en un artículo 9, pero la misma compañía ya depende de dónde esté, es más o menos, o sea, encaja más o menos en la sostenibilidad. Entonces hay que distinguir qué es greenwashing de lo que no es greenwashing, y eso se hace también, pues como te digo, con información y con formación. Hay que tener criterio y eso se trabaja, pero en la alimentación, que hemos hecho antes el símil, o sea, tú ves a la gente hablando de unas cosas como súper complicadas, ¿no? Y son expertos de repente en nutrición porque les ha interesado, ¿no? Entonces, claro, tenemos nosotros que hacer esto algo interesante para que la gente se forme porque le interesa el tema, porque la sostenibilidad es imparable y tiene un poder que yo creo que mucha gente no es consciente. Entonces, tú ser más sostenible como persona a veces es más difícil que ser sostenible como inversor. Haces el esfuerzo una vez y ya estás. También dejar de conducir, dejar de volar, dejar de comer carne, es muchísimo más complicado que hacer, y encima el impacto sobre el mundo probablemente sea más limitado. Sí, aquí en casi todas las gestoras ya tienen una versión sostenible, si es que no son todos los fondos, ya muchos fondos cada vez más parte sostenible, con lo cual es muy sencillo, ¿no? Sí, total. Y luego siempre puedes ir a más, siempre claro, puedes ir a más. Claro. Yo creo que es interesante lo que decías claro, al final tú puedes invertir en una petrolera precisamente para que esa petrolera impulsarle a contaminar menos, dejarle fuera, no se puede dejar fuera tampoco a muchos sectores de esto. Sí, ¿no? es tan importante contribuir a la solución como dejar de ser parte del problema. Claro.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Ya sabéis, los que lo estoy mirando, no es fácil, porque es verdad que no es fácil, no tenemos el Nutri-Score, con todas las imperfecciones, porque efectivamente tiene una parte, cuando simplificas mucho siempre hay cosas que no están bien, pero te echa una mano. No tenemos algo así y lo que hay que hacer es ese esfuerzo, bueno, o lo hacéis con vuestros asesores, tenéis todavía más trabajo, ya lo sabemos, del que teníais para acercar todo esto a los clientes. Así que bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pilar. Muchísimas gracias, a ti me ha encantado. Nada, ha sido un gusto, ya sabéis, dejadnos vuestro like o dejadnos vuestros comentarios, qué os parece a vosotros, os leemos y os comentamos. Gracias a todos.